unción tan especial, un ambiente, amados hermanos, que el que no fue ministrado en la alabanza, no sé, porque faltaban palabras, amados hermanos, como el Espíritu Santo reposó en los corazones que quisieron recibir. Gracias te damos, Padre, porque cuando vienen esos corazones sinceros, esos corazones dispuestos a dar la mejor adoración, la mejor alabanza, es como el Señor se mueve y la presencia del Señor se siente aún atrás, amados hermanos, no solo aquí en el altar, cada uno donde tú estás, tú sientes esa presencia de su Santo Espíritu. Por eso que en esta mañana solo podemos decirle gracias, Padre, porque tú eres tan bueno. Y darle gracias al Señor por los adoradores que se dejan usar por el Espíritu Santo. Siempre, amados hermanos, recordemos en nuestras oraciones al coro, cubrámoslos con oración a cada uno de ellos. Les voy a pedir, amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en Romanos 4, Romanos 4, 17. El nombre del mensaje es: hay esperanza para un remanente fiel. Repitámoslo, amados hermanos. Hay esperanza para un remanente fiel. Bendito es tu nombre, Señor. Romanos 4, pero lo vamos a leer desde el versículo 13 para tomar el contexto, donde dice: la promesa realizada mediante la fe. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Amén. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Amén. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la madre de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la fe, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Oh Padre amado, en este momento elevo mi voz ante tu presencia, Padre amado, para honrar, bendecir tu santo nombre. Oh mi Dios amado, me rindo delante de ti.
Padre amado, pasa carbón encendido por mi boca para que cada palabra que salga de ella, Señor, sea una palabra guiada y dirigida por tu Santo Espíritu. Oh Dios amado, soy frágil, pero en ti, Señor, en ti somos fuertes. Por eso que en esta mañana, Señor amado, yo quiero menguar para que seas tú crezcas en mí, sea a ti quien te vean. No miren este vaso, Señor amado, porque eres tú. Si estoy aquí solo es por tu gracia y por tu mucha misericordia. Oh bendito, bendito es tu nombre, santo tú eres, mi Señor. Yo clamo y pido, Padre amado, que en esta mañana tú seas abriendo los oídos de cada uno de mis hermanos para que escuchemos tu palabra, oh Dios amado, y podamos, Señor, crecer en esa gracia y sabiduría tuya. Oh, en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad que me da tu palabra, vengo reprendiendo todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento tuyo, Padre amado. Declarando los aires libre, para que tu palabra fluya con libertad, tu palabra fluya con poder, con autoridad, con gracia, con sabiduría, confesando, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Confiésalo, hermano, para que tú recibas. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder y de temor a Jehová. Sí, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Como le estaba diciendo en el inicio, el nombre del mensaje, que hay esperanza para un remanente fiel. Cuando el Señor ministra a la iglesia, ¿cómo nos habla? Dice que somos un pequeño remanente, que somos su pequeña manada. Amén. Aquí vemos, amados hermanos, la palabra esperanza. ¿Qué es lo que es esperanza? Significa aguardar, esperar algo, tener expectativa por algo. Tú tienes, cuando están creciendo tus hijos, tú tienes la expectativa de verlos crecer, de ir, que van cumpliendo sus grados. Ya tú quieres verlo cuando se gradúa del high school, luego lo quieres ver cuando ya está graduándose en la universidad, y son logros que tú pusiste esa expectativa, esa esperanza, y tú, gracias a Dios, la ves cumplir, y eso es un gozo para los padres, para la familia, de ver que todas esas etapas que él pudo pasar y cumplir. Entonces esa es una esperanza, una expectativa. Amén. Pero nosotros tenemos una esperanza en nuestro Padre, ese Dios que es fiel por sobre todas las cosas. Amén. Vemos que aquí donde estábamos leyendo este ejemplo de Abraham, esta promesa que fue realizada fue mediante la fe. Te he puesto por padre. Aquí en el versículo 3, donde dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos aquí que él fue dando esos pasos de fe. Después vemos que aquí en la parte donde en el versículo 16, donde dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre ahora de todos nosotros. Entonces vemos, amados hermanos, que Abraham creyó. Él creyó, aunque
donde nos decía que por esa edad que él ya tenía, él ya se sentía como muerto. Pero vemos que él creyó en esperanza. Él creyó que si Dios le había dado esa promesa, él la iba a cumplir. Entonces vemos que lo importante que él no se debilitó en esa fe, sino que él creyó y tampoco dudó. En el versículo 20, donde nos dice, tampoco dudó. Vemos que el primer punto dice que él creyó, pero en el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? Se fortaleció en fe, pero dando gloria a Dios. Es decir, cuando tú le comienzas a dar la gloria a Dios, tú estás pidiendo, esperando algo, pero desde ese momento tú ya le estás diciendo, Señor, esto yo lo pongo en tus manos, pero desde este momento, Señor, yo te doy la gloria, te alabo, te bendigo, porque sé que en tu tiempo tú me vas a responder, esa promesa tú la vas a cumplir. Esa es la fe que cada uno de nosotros debemos tener. Entonces vemos que en el versículo 21, ¿qué nos dice? Plenamente convencido de que también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Es decir, que no solo dice que él hubo fe, sino que estaba plenamente convencido de quién le había hecho la promesa. Entonces, eso fue esa fe tan grande que él tuvo. Por eso que Abraham se le llamó, no solo fue un hombre de fe, sino que fue un hombre que fue perseverante. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor, ser perseverante. Cuando tenemos una oración, cuando tenemos una petición, quizás ha pasado un mes, 2 meses, tú dices, quizás ya está terminando el año y esa respuesta todavía no viene. Pero amados hermanos, el Señor sabe por qué todavía no te ha dado respuestas. Tenemos que esperar confiando que Él siempre lo que promete, Él te lo va a dar en su tiempo y en la mejor manera. Entonces, por eso que vemos que Dios le prometió a Abraham y que él y Sara tendrían su hijo. Y luego les hizo esperar. Fue un largo tiempo, porque en el tiempo cuando le hizo la promesa, ya Abraham parece tenía ya como 80 años, y ya cuando lo vino a tener, ya pasados los 100 años. Entonces vemos que Abraham, a pesar de todo ese tiempo, él siguió creyendo. Entonces, podemos ver que el confiar en Dios significa ver más allá de lo que podemos hacer hacia lo que Dios está viendo en ti. Entonces, por eso que así son las promesas. Quizás podemos a veces ver obstáculos, cosas que quizás en el momento, pero amados hermanos, a veces pensamos que son imposibles de superar, pero nosotros tenemos la convicción de que hemos creído en el Dios de los imposibles. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo Él basta que Él diga la palabra. Él es el Dios de los imposibles. Por eso que, amados hermanos, vemos cómo esa respuesta que le dio Abraham. Entonces tenemos que siempre pensar y hablar del futuro en una forma positiva, pensar que lo que hemos pedido lo vamos a recibir. Entonces esa es fe. No tenemos que tener duda, fuera la duda, fuera la incredulidad, porque lo que aquí nos estaba diciendo que lo que hizo Abraham, dice que él estuvo plenamente convencido que poderoso era el que le había prometido. Amén. Entonces debemos de poner toda nuestra confianza solo en Él, sin importar
las circunstancias, sin importar el tiempo que te lleve a que esa promesa sea cumplida. En Génesis 21:2, por favor les voy a que busquen ahí donde vemos cuando Génesis 21. Génesis 21:2, donde dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, su nombre fue Isaac. ¿Cuándo fue que Dios le respondió a Abraham? Dice en el tiempo que Dios, por eso, amados hermanos, siempre tenemos que esperar en el tiempo de Dios, no apresurarnos, no, porque también vemos que lo que pasó cuando Sara veía que no podía tener hijo, ¿y qué hizo? Le pidió a, me olvidé el nombre de Agar, y ella fue que tuvo el hijo, y al final ese hijo, ¿qué pasó? Hubo rencilla, hubieron muchas cosas. Entonces por eso, amados hermanos, que siempre tenemos que dejar todo en las manos de Dios. A veces queremos ayudar y todo eso va a traer consecuencias, que eso no va a ser de ninguna bendición. Entonces por eso que tenemos que cuidarnos mucho. Entonces vemos que en el tiempo que Dios le había prometido, Él lo hizo. Y que a veces Dios siempre cumple su promesa, no importa lo imposible que a los ojos de los hombres lo veamos, amados hermanos. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, que Él nos responderá y que Él obrará en su tiempo. Y a veces quizás nos preguntamos, ¿por qué esa larga espera? Pero Dios quería que Abraham, al igual que cada uno de nosotros, aprendamos la relación que hay entre esperar, entre confiar y tener esa esperanza grande, esa esperanza, esa seguridad de saber que fiel es Él que te ha prometido. Amén. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Les voy a pedir, por favor, que busquemos en Salmo 33. Salmo 33, 18. Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Mire todo lo que recibimos, amados hermanos. Dice, he aquí el ojo de Jehová está sobre quienes, sobre los que le temen, sobre los que esperan en qué, en su misericordia, amados hermanos. Por eso que siempre tenemos que esperar con esa convicción, esa certeza que Dios te responderá en su tiempo. Dice, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. ¿Por qué? Porque dice nuestra ayuda y nuestro escudo, ¿quién es?
Es Él, amados hermanos, nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos puesta nuestra confianza, dice, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amados hermanos, pero aún en esa espera, el Señor va a estar ahí contigo. No tenemos que afanarnos, no nos tenemos que impacientar, sino saber esperar, porque sabemos que su misericordia estará con nosotros. Entonces vemos que este es un salmo que nos da confianza, es un salmo que nos da seguridad, es un salmo de esperanza. Cuando tú estés en un momento en que necesitas una palabra, ve a los salmos, amados hermanos. Hay tantos salmos de fe, de confianza que te reaniman, que te dan fuerza y te cambia quizá esa preocupación y esa inquietud que tienes. Te imparte paz, y al impartirte paz, eso también te da tranquilidad. Ya ese afán se va, tú sientes que el Señor está contigo. Quiero que por favor busquemos en Lamentaciones está Isaías, Jeremías y después viene Lamentaciones para que no se demoren tanto en encontrarlo. Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Lamentaciones 3, pero vamos a leer los 3 del versículo 19. Lamentaciones 3:19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Entonces vemos, amados hermanos, que aquí estamos viendo aquí en Lamentaciones que había ese sentir de tristeza, de pesar, y eso lo llevó a gemir, a pedir que necesitaban de esa ayuda, porque sabemos que el dolor y el pesar que el pueblo tenía era porque el resultado de que Israel se había apartado de Dios. Y eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando tú te apartas de Dios, pueden venir muchas cosas. Entonces, siempre tenemos que, por difícil que sea la situación que estés pasando, siempre pon tus ojos en Jesús. No podemos quitar la mirada de Él. Siempre nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra confianza tiene que ser en Él. Amén. Entonces, el clamor que había Él después que Jerusalén ya había sido abatida, había sido desolada. Entonces se lamentaba veía una ciudad que estaba en ruina. Entonces por eso que vemos aquí vamos a leer también en el versículo 3, aquí mismo donde empezamos, Lamentaciones 3, donde dice: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. En el 4 dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos.
edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Entonces vemos que se sentía el pueblo abandonado, había dolor, había desolación, había hambruna, porque todo eso era por haberse apartado de Dios. Pero vemos aquí cuando él dice, él clamó, ahí en el versículo 19, donde dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Entonces en el versículo 20 dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero ahí viene el versículo 21, amados hermanos, que es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Qué dice? Cambiar ese chip. Cuando tú ves todo negativo, lo ves todo contrario, recordar quién es el Dios en quien has puesto tu confianza. Cuando Él dice, en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré y esperar en Él. Por eso que quiero que lo leamos, amados hermanos, todos juntos en el versículo 22, porque dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, amados hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarle en ese momento, en esa situación, pero ahí tú humillarte delante de la presencia y decir, Señor, a ti clamo, en ti espero, en ti está puesta mi fe y mi confianza. Entonces eso fue lo que lo animó, porque decía, el gran amor del Señor nunca se acaba y su misericordia jamás se agota. Amén. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que el gran amor de Dios fue que lo sacó quizás de ese tiempo en que él se sentía en desesperación, en ese tiempo que él se sentía en abatimiento. Pero entonces por eso que vemos que cuando nos enfocamos en el problema, nos hundimos más, pero él a tiempo pudo recapacitar y confesar y saber que él puso en su mente algo diferente, y eso es lo que tenemos que hacer, poner en nuestra mente esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa expectativa de cosas buenas, y entonces confesar que el amor de Dios nunca, amados hermanos, nunca se acaba. Dice, y sus misericordias jamás se agotan. Toda la semana, todos los días podemos pedir, clamar, y esas misericordias van a ser renovadas día en día. Amén. Para los que le buscan. Por eso dice que sus misericordias se renuevan, sus bondades, porque grande es su fidelidad. Entonces, él después dice, en el Señor es todo lo que tengo, y eso es lo que nosotros como hijos, amados hermanos, tenemos que confesar. En el Señor es todo lo que tengo. Amén. Soy lo que soy, es por su gracia, es por sus muchas misericordias. En el Señor es todo lo que tengo. Por tanto, en Él esperaré. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Porque, amados hermanos, sin su presencia, sin su compasión, sin su misericordia, ¿cómo llevaríamos las vidas? Vidas de derrota, vidas que confundidas, vidas que de esa manera no le podemos agradar a Dios. Entonces, por eso que tenemos que poner siempre en nosotros, debe haber
siempre palabras positivas, saber que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ese texto que dice en Romanos 8:28, que todos lo conocemos y siempre lo repetimos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que por favor ahora volvamos las hojitas, estamos en Lamentaciones, a Jeremías 14. Jeremías 14. Aquí donde vemos en el Antiguo Testamento que Dios era la esperanza de Israel. Isaías 14:8, donde dice: oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Quién es el guardador tuyo, amados hermanos, en el tiempo de la aflicción? Cristo. Nuestro Padre fiel y verdadero. Dice: ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Entonces vemos que es la esperanza de Israel fue, dice, el guardador suyo en el tiempo de aflicción. En el versículo 9 dice: porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampare, amados hermanos. Ese es el amor en todo momento. Sin embargo, tú estás con nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos ver que tu palabra es fiel y verdadera. Quiero que ahora den vuelta las hojitas, estamos ahí a Jeremías 17. Jeremías 17:7. Ahí nos está diciendo en quién tenemos que poner nuestra esperanza. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Leámoslo todos juntos el versículo 8, amados hermanos. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito, bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como ese árbol plantado junto a las aguas, que dice que junto a las corrientes que echará sus raíces, es decir, que estaremos firmes, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja, dice, estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, porque dice que cuando viene la sequía, ¿qué es lo que hay cuando hay sequía? Hay escasez, esa sequedad trae escasez de todo en el campo. Pero amados hermanos, dice que cuando venga esos tiempos de sequía, ¿qué va a pasar? Dice: en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En esos tiempos de dificultad, amado hermano, tú no te vas a fatigar, tú no te tienes que preocupar, porque tu confianza está puesta en Dios. Amén. Dice: y no dejarás de dar fruto. Amén. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Entonces, por eso que nos decía que somos dichosos
los que hemos puesto nuestra confianza en Jehová, cuya confianza es Jehová. Quiero que por favor den vuelta sus hojitas al Salmo 40, que también es muy conocido. Salmo 41. Te adoramos, Jesús. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La importancia, amados hermanos, es saber esperar en Dios. Aquí dice pacientemente esperé a Jehová. Pero esa paciencia fue premiada, porque ¿qué dice de lo que continúa? Dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces valió la pena esa espera que él tuvo, amados hermanos, porque Dios mira tus actitudes, tus acciones, cuando tú estás pasando por dificultades, pero cuando tú aprendes a esperar pacientemente, dice que Él va a escuchar tu clamor, se va a inclinar hacia ti. Y en el versículo 2 donde dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces vemos, amados hermanos, que Él siempre va a estar siendo tu ayudador. Él va a venir en tu rescate. Él va a venir y te va a extender su mano y te va a decir, vamos, yo estoy contigo, no estás solo. Vamos, tomemos nuevamente, amados hermanos, que a veces las fuerzas se acaban, pero sabemos que tenemos la certeza, seguridad, que si Él está contigo, esa fuerza, dice, va a aumentar tu fuerza, va a aumentar tu fe, va a aumentar esa confianza que tú pongas en Él. Amén. Entonces, sabemos que esos tiempos de estar en ese pozo cenagoso son tiempos de desesperación, es decir, un tiempo difícil, que ahora tanto que escuchamos que la gente está en depresión por diferentes circunstancias, pero la persona que está deprimida se siente, ¿qué pasa con ellos? Se sienten mal con todo, de nada se agrada, a nada le encuentran buenos el día, aunque esté soleado, un día que esté lindo, para ellos nada, ellos no están conformes, nada los hace feliz. Entonces, porque el enemigo con su astucia quiere añadir malos pensamientos cuando la persona está en desaliento. Es decir, el enemigo quiere quizá mantenernos amargados, desesperanzados y que nunca podamos levantarnos, porque él ahí quiere tenernos como ahí pisoteando en bajo, amados hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que resistir de caer en ese pozo de la desesperación, porque ahí estaremos a merced de ¿quién? Del atormentador de nuestras almas. Amén. Y entonces él lo único que quiere hacer es destruirnos a nosotros y destruir, amados hermanos, que es lo más importante, tu testimonio. Entonces por eso que tenemos que cuando nos sentimos así, buscar ayuda, pedir en la iglesia, hermano, estoy pasando por una dificultad, necesito que me respalden en oración. Y ahí que está esa arca, que usted puede poner su petición, y siempre el día miércoles, siempre se está orando por cada petición
y los testimonios, amados hermanos, que hemos podido escuchar de la respuesta que el Señor ha dado, porque tú has puesto esa petición con fe, con la esperanza que vas a recibir Amén. esa respuesta. Por eso que tenemos que ser agradecidos. Aquí en el versículo 2, donde dice que se sentía que estaba en ese pozo de la desesperación, pero ¿qué pasó después? Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, todo lo que quizás no estaba bien, Él lo fue cambiando, enderezó sus pasos y luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, porque ese es nuestro Dios, amados hermanos. Dice, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, luego puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y mire qué importante lo que dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque quizás las amistades, la familia o en tu trabajo te han visto por esa presión en que tú estabas, esa dificultad, pero cuando tú sales de ahí, tú vas a dar testimonio. ¿Quién fue el que estuvo contigo en esa aflicción? ¿Quién es el que estuvo contigo y te levantó y dice, puso tus pies sobre peña, amados hermanos? Y es ahí ese lugar donde cada uno de nosotros tenemos que anhelar siempre estar en lo alto con la ayuda de Dios. Entonces vemos que cuando ponemos esa fe, esa confianza en Él, todo va a obrar para bien. Quiero que por favor en Hechos, el libro de Hechos 24. Hechos 24, 15. Hechos 24, 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Tenemos una esperanza, amados hermanos, ese tesoro celestial. Dice, tenemos esperanza en Dios, dice, la cual ellos abrigan, y cada uno de nosotros abrigamos esa esperanza de que ha de haber esa resurrección de los muertos, dice, así de los justos como de los injustos, porque en ese momento dice que todos vamos a tener que estar frente al tribunal de Cristo. Entonces por eso es que tenemos que nosotros guardar, atesorar esa esperanza que tenemos en Él. En el libro de Tito 2:11, que es muy cortito, está después de 2 de Timoteo. Tito 2:11, donde nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, entonces, ¿qué vemos aquí? Dice, por la gracia de Dios
se ha manifestado, hemos recibido, esa salvación nos ha sido entregada, pero esa salvación la tenemos que cuidar. Dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a qué más, renunciemos a los deseos mundanos, pero vivamos en este siglo, como nos pide, repitámoslo, sobria, justa y piadosamente, aguardando. ¿Qué quiere decir aguardando? Esperando, amados hermanos, dice, esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es esa esperanza que tenemos? ¿Cuál es la manifestación que estamos esperando? La segunda venida del Señor, amado. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos esperando, que el Señor, cuando Él venga, nos encuentre haciendo bien. Den vuelta, por favor, ahí a continuación, Hebreos 6, 13. Hebreos 6, 13. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos, amados hermanos, dice, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de que de la esperanza puesta en cada uno de nosotros, amados hermanos. Dice, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces aquí estábamos viendo cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y sabemos que después, ¿cómo fue la descendencia que tuvo Abraham? Fue una descendencia que él, por eso le dijo, mira las estrellas, porque las estrellas, usted mira, son incontables, mira la arena del mar tampoco, usted mira, son tanta cantidad, la longitud, y usted mira y eso nadie lo puede contar. Entonces esa fue la promesa que le hizo Abraham, que así sería su descendencia, y te multiplicaré grandemente. Pero aquí en el 15 que dice, ya habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, cuán importante, amados hermanos, es esperar con paciencia para que podamos recibir y alcanzar esa promesa. Amén. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Entonces vemos que aquí en el versículo 18, donde estábamos viendo, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de
el alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos, amados hermanos, que cuando Jesús entró por nosotros, dice, fue ese precursor, hecho sumo sacerdote, pero eso fue para siempre. Entonces vemos que dice que cuando Jesús murió en la cruz, dice que ese velo fue rasgado. Desde ese momento ese velo fue rasgado por completo, de arriba abajo. Ya no hubo separación. Desde ese momento nosotros pudimos tener acceso al Padre. Por eso dice en 2 de Corintios 3:16, se los voy a leer, donde dice, mostrando así que la barrera entre el mismo y nosotros había sido quitada de en medio. Entonces, como dice Dios, esta es la seguridad que nos mantiene estable, que es nuestra fe. Amén. Entonces, disfrutar, pase lo que pase, amados hermanos, tenemos que tener esa convicción de saber que Dios está con cada uno de nosotros. Por eso que en Romanos 8, que leímos en la parte donde dice que somos más que vencedores a través de ¿quién? De Jesucristo, donde dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito, bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor. Santo es tu nombre. Quiero que por favor busquemos aquí en Efesios 1:15. ¿Efesios? Efesios 1:15. Vamos a leer desde el versículo 15, donde dice, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos, amados hermanos. Entonces vemos que aquí el anhelo de Pablo es que conozcan a Cristo y entiendan cuál fue el propósito que Él nos entregó a través de esa salvación a cada uno de nosotros. Por eso que para poder entender la palabra, amados hermanos, tenemos que pedir esa revelación, espíritu de sabiduría. Pero aquí, qué lindo en el 18 donde dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Significa, amados hermanos, que su corazón puede recibir ese resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enormidad, todo lo que Dios ha hecho, como cuando cantábamos en esa alabanza, cuánto hemos recibido de Él, todo lo que el Señor está haciendo y va a continuar haciendo con cada uno de nosotros. Solo es necesario que
que cada uno de nosotros nos dispongamos en sus manos para que Él pueda seguir perfeccionando Amén. esa obra que un día Él comenzó en nosotros. Amén. Quiero que por favor, para cerrar, vamos a leer Isaías 40:31. También es una cita que todos la conocemos y muchas veces la repetimos porque es una palabra que nos alienta y nos fortalece. Quiero que todos juntos la leamos. 40:31. O lo podemos leer desde el 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, amados hermanos. Dicen los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas, y continúas esperando en Él. Y se levantarán alas como las águilas. Amén. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la palabra, amados hermanos, que el Señor puso en mi corazón para que recordemos que tenemos esa esperanza viva, y esa esperanza la tenemos que atesorar y cada día leer esas promesas, porque las promesas que están en su palabra es para que nosotros las leamos y nos apropiemos de ella, porque eso es lo que Amén. nos da vida. Les voy a pedir a la hermana del coro para terminar este tiempo.